Hola de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en esta nueva clase número 30 acerca de nuestro curso para encontrar la verdad. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de su Santo Espíritu para que podamos comprender, asimilar, entender, para que no traguemos entero, sino que en nuestros corazones se despierte el profundo deseo, el gran anhelo de buscar con libertad, con amor y con responsabilidad la verdad, y que podamos aceptarla en nuestra vida y en nuestro corazón una vez la encontremos. Que el Señor nos dé la gracia de no tragar entero, sino de investigar. Como dice Jesús, investigad las Escrituras, pues ellas hablan de mí. Pero también hay otras realidades que están fuera de la Sagrada Escritura, que se convierten en soporte poderosísimo para poder atestiguar, verificar y respaldar esa verdad que está en la Sagrada Escritura. Ven, Espíritu Santo, con poder, con autoridad, danos humildad y sencillez en el corazón, para que al acercarnos en este estudio al conocimiento de la verdad, tengamos el valor de sumarnos a ella, entendiendo que es por tu amor, por tu gracia y por tu poder que tú nos estás permitiendo llegar a la verdad. Y Señor, aparta de nosotros todo espíritu de rivalidad, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de resistencia, de manera que podamos ser dóciles a tu voz, a la verdad, y una vez encontrada esa verdad, podamos unirnos a ella, guardarla y defenderla como tú le encomendaste a tus discípulos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, en esta clase de hoy, número 30, vamos a partir nuevamente nuestro estudio en una tercera sección, pero vamos a hacer un resumen de las dos secciones anteriores. Antes de dar inicio propiamente, generaremos un pequeño contexto de lo que vamos a comenzar a trabajar a partir de esta tercera sección, que ya no es desde la Escritura propiamente dicha, aunque nos vamos a respaldar en ella, y vamos a tomar un poquito más de la historia que respalda la Sagrada Escritura. Bien, queridos hermanos, entonces, realizando este recuento, vamos a entrar en algunos elementos bien interesantes del comienzo de este estudio. Recordemos que nuestro propósito es ir construyendo a través de este curso y de estos temas un proceso a través del cual nosotros podamos encontrarnos con la iglesia que Cristo fundó, y que una vez encontremos a esa iglesia y esa verdad, pues nos comprometamos a creer en la verdad predicada por Jesucristo, esa verdad que Él ha depositado en sus discípulos, que les ha dado autoridad para que la guarden y para que la enseñen, y también pues nos ha dado la oportunidad a través de esa verdad crecer en una vida de santidad conforme a su corazón. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso, recorderis, de lo que hemos estado mirando a lo largo de este curso. Comenzamos entonces con las primeras clases en las cuales estábamos viendo el fenómeno religioso. Decíamos que hay muchísimas personas que tienen problemas, bloqueos cuando se habla de religión o de religioso. Y decimos a través del fenómeno religioso que el fenómeno religioso y el fenómeno religión son mundialmente aceptados por los estudiosos. O sea, el concepto religión como tal todavía no se ha definido totalmente, pero tanto los diccionarios como la historia pues siguen cubriendo bajo ese tinte religioso o esa definición religión o religioso todo aquello que tiene que ver con la religiosidad, con la trascendencia, con la búsqueda de sentido del hombre en cuanto a un ser superior.
Entonces decimos nosotros con el fenómeno religioso que es un fenómeno presente en la cultura, en la historia del hombre. Nosotros no podemos decir año X en espacio-tiempo, porque nosotros estamos investigando, o sea, el trabajo de la ciencia es investigar la historia humana hasta donde pueda llegar, pero hay unos puntos en los cuales, diría yo, se apoya más verdaderamente en lo especulativo que en lo científico. ¿Por qué Omar Ramírez se atreve a decir eso? Porque, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de ciencia, el trabajo de la ciencia es a partir de lo que se puede medir, de lo que se puede tocar, de lo que se puede observar, de lo que se puede experimentar, que puede ser cuantificable y que puede ser definible. Y decimos que el fenómeno religioso no entra en esa categoría porque no se puede tocar, porque no se puede palpar, porque según la ciencia, lo religioso o lo espiritual es algo que no es tangible, que no se puede tocar, que no se puede medir, que no se puede meter en un tubo de ensayo para ver qué características tiene ese fenómeno religioso. Pero en la medida en que la historia, la arqueología se unen para estudiar al ser humano como tal, el desarrollo de la vida en el mundo como tal, pues nos encontramos con que en muchísimas etapas antiquísimas del ser humano, del desarrollo del ser humano, aparecen algunos comportamientos que van dando testimonio de que algo está sucediendo en la vida del hombre que le está haciendo transformar su mente, que le está llevando a un desarrollo y que ese desarrollo tiene una razón de ser. Entonces, vamos primero con estos elementos. En la cultura humana, en la medida en que se va desarrollando, vamos a decir que pasa por periodos en los que no es consciente de un ser supremo trascendente. Entonces, cuando el ser humano se estaba desarrollando, y pues hago un paréntesis en ese tema del desarrollo del ser humano para ser hombre como tal, de que existen dos teorías. Una teoría evolucionista que dice es una evolución creativa y hay otra que dice que es una creación evolutiva. La evolución creativa es al azar, sin un propósito, mientras que la creación evolutiva tiene un sustrato, un propósito definido. Entonces, cuando yo digo que hay que tener más fe para creer en la ciencia en algunos aspectos que para creer en Dios, entonces vamos a definir lo siguiente. Si hablamos de una creación evolutiva o una evolución creativa, pues tienen que pasar muchísimos años para que se vea un cambio, una deformación, un avance, una transformación en el ser humano como tal. ¿Por qué hoy en día los micos no siguen evolucionando a hombres? Esa es una de las preguntas. Y tendrían que pasar miles y miles y miles de años de culturas, de información y todo eso para que el ser humano vea un cambio de simio a hombre. No estamos hablando de un siglo ni siquiera, estamos hablando de miles de años. Por lo tanto, para yo ver un cambio, pues a mí la vida no me da. Si estamos hablando de un promedio de vida de 80 a 100 años, el ser humano, una vida más o menos bien vivida, pues no son suficientes para decir que en esta mano nosotros pudimos ver desde que somos conscientes que vinieran seres humanos al mundo con 4 dedos o que les salga un 6º dedo. O sea, que hay mutaciones genéticas por manipulaciones genéticas es un cuento totalmente diferente. Pero si estamos hablando de una evolución, una creación evolutiva o una evolución creativa, para que este cambio se dé de manera natural, como un proceso natural del desarrollo humano,
es algo verdaderamente difícil. O sea, miles de años. Se muere usted, se muere su papá, su mamá, su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, y no vemos ese cambio. Repito, se necesita más fe para creer en esa teoría de una evolución creativa o en una creación evolutiva. Ahora, continuemos con el tema. En el desarrollo del ser humano a lo largo de la humanidad, desde la historia y desde la arqueología, se encuentran con que anteriormente, por decir algo, vamos a decir que estamos acabaditos de descorchar. Entonces una persona se moría y ahí quedaba, porque no había sentimiento de trascendencia. Ah, se murió, ahí quedó. Pero el hecho de que comiencen a aparecer arqueológicamente entre el desarrollo de la humanidad o el evolucionar de la mentalidad del hombre, que ya la persona que moría ya no se enterraba, ya no se quedaba, ahí donde quedaba muerta, sino que se enterraba. Entonces ese gesto de enterrar al muerto está queriendo mostrar un cambio en la conciencia del ser humano, de que algo le está haciendo cambiar su mentalidad. Pero después dicen que no solamente los enterraban, sino que los enterraban con algunos objetos, con algunas vasijas. Eso está dando de alguna manera a entender que el ser humano está evolucionando y está creyendo que hay algo más allá. Entonces empieza a aparecer el concepto de divinidad. Divinidad, una deidad, un ser superior al ser humano. Entonces empiezan de alguna manera a aparecer algunas religiones o algunas creencias de que es la luna, de que es el sol, de que son las estrellas. Otras personas van a creer en la divinidad de una vaca, de algún otro animal, de una piedra sagrada, etcétera. Cosa que en la medida en que vamos evolucionando en el crecimiento y en el estudio del fenómeno religioso, antes de llegar a la escritura, pasamos por varias etapas del fenómeno religioso que están dando testimonio del evolucionar del ser humano sobre la faz de la tierra con respecto a una conciencia de un ser superior. Entonces, en ese estudio nos damos cuenta de que para cumplir con la característica de un ser superior o de una divinidad, no se puede hablar de un ser finito por un lado, ni tampoco creado. Es decir, entonces ya descartamos por hecho, por estudio. Por eso es importante este estudio desde allá. Les invito a que vean esos videos de manera detenida para que retomen. Y alguna persona dice: Omar, eso no es importante, eso no viene al caso, nosotros tenemos la palabra de Dios, creemos en Dios, en fin, etcétera. Cada quien tiene la libertad de construir un diálogo mental para decir si esto verdaderamente es valioso o no es valioso, porque más adelante en el proceso del estudio vienen las razones de por qué estamos metidos tan atrás en este estudio. Entonces, claro, venimos en el proceso, en la evolución de este estudio con el fenómeno religioso, y nos damos cuenta de que al tener las características de que la divinidad no puede ser finito ni puede ser creado, entonces aquí hacemos una primera ruptura con las demás creencias que tienen, por ejemplo, como deidad al sol, a la luna, a las estrellas o incluso a un animal o a una piedra. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas desde la Sagrada Escritura son creaciones de un ser superior. Entonces no puede ser el sol el Dios, no puede ser la luna un Dios, no puede ser el fuego un Dios, no puede ser la tierra un Dios, no puede ser un animal o una piedra, un mineral, tampoco puede ser Dios, porque son elementos creados. Entonces rompemos ya nosotros en primer momento y decimos: hay un ser superior que es infinito, ha existido siempre, que no es mortal y que se basta a sí mismo, no necesita de otra cosa para vivir y es eterno. Y a ese ser supremo dentro del fenómeno religioso, ya nosotros como cristianos, porque vamos a ver que aparecen varias religiones que no son cristianas, varias creencias que no son cristianas, pero ya estamos en una que es cristiana porque tiene un Dios, el que nosotros creemos que es el
creador, el arquitecto, el artífice del mundo, que con el tiempo ese ser supremo se revela al hombre, que el hombre dentro del fenómeno religioso aparece con unas preguntas existenciales muy importantes. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es la finalidad de la vida del hombre? ¿Qué es el pecado? Y comienza a tratarse diversas preguntas y a buscar respuestas a lo largo de una construcción mental, un desarrollo, una investigación, y a partir de ahí se va dando entonces todo lo que es este fenómeno religioso de quién le puede dar respuesta a esos interrogantes importantes y trascendentales para el ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el pecado? ¿La redención? ¿La cruz? ¿El sufrimiento? Todo ese tipo de preguntas que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces ya venimos con la realidad de que ya estamos ante un Dios, que las características también del fenómeno religioso o de una religión es que tienen una divinidad, tienen un templo, tienen unos rituales, tienen unas oraciones, tienen unos escritos, etc. Ya nos hemos pasado algunos otros elementos que están allá dentro del fenómeno religioso que son importantes, y la arqueología nos ayuda a encontrar algunos de esos elementos. Por eso les recuerdo, es importante que vayan allá. Entonces, una cosa es que el ser humano comience a inventarse rituales para ofrecerle a ese Dios sol, luna, estrellas, vaca, piedra sagrada, lo que sea. Y otra cosa es que ese Dios se revele al ser humano y le dé a conocer su voluntad, le dé a conocer su palabra. Ahora, Omar, a este punto, ¿por qué es importante tener todo ese contexto anterior cuando estamos estudiando o buscando la verdad? Porque claro, cuando ya nosotros vemos que Dios se manifiesta y aparece la palabra de Dios en todo este contexto de nuestra búsqueda espiritual, entonces aparecen algunos seres humanos que quieren de alguna manera estar al margen de Dios y se declaran ateos y dicen: no, es que la religión y la Biblia fueron inventadas por el ser humano para manipular al hombre. ¿Qué respondemos nosotros? ¿Quién gana con manipular a los demás? ¿Quién gana? ¿Qué gana? Porque la gente tiene la libertad de decidir en qué cree. Si a estas alturas hay personas que todavía quieren creer que una vaca es sagrada, están en toda su libertad y se les respeta. Si hay personas que quieren seguir creyendo en el sol, en la luna o en las estrellas, se les respeta. Pero ahí hay un invento de una escritura, de unos rituales del hombre, y con una construcción, con una finalidad. En este caso, por el lado de la fe y de la revelación de Dios, nosotros estamos entendiendo lo siguiente: Dios se revela, se manifiesta, nos habla de pecado, nos ofrece a Jesucristo su Hijo como Salvador y como Redentor. Viene entonces Él, se hace ser humano, se hace hombre, Dios hecho hombre, crece, se revela, se da a conocer, llama a unos discípulos, los forma en la palabra de Dios y resulta que los envía luego a predicar y a evangelizar. Ahora, ¿qué ganamos nosotros si estamos ante una sociedad? Porque anteriormente nadie se preguntaba eso, es un prejuicio relativamente joven en la historia de la humanidad, que algunos simplemente dicen: no, es que eso es para manipular al hombre. Pero si lo que yo quiero con esta palabra es que tú seas libre del pecado, si lo que yo quiero con esta palabra es que tú creas en un ser superior, en una trascendencia, en una vida más allá de la muerte, y tú eres libre de elegir qué quieres o no en tu vida, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi ganancia? Ah, claro, es que hay algunas personas que están manipulando, eso sí, descaradamente la palabra de Dios, para tener un montón de borregos detrás de ellos, pidiéndoles diezmos y llenándose de dinero cuando ellos quieren construir un templo, una iglesia grande, una mega iglesia con el tema del evangelio de la prosperidad, y tienen miles y miles de personas a su cargo. Se están llenando de plata, y cuando quieren comprar un carro, un avión, construir una casa, construir un templo, le piden dinero a sus feligreses, a sus seguidores,
para poder construir. Ustedes denle a Dios, que es que Dios necesita para que construyamos este lugar, para que tengamos esta casa, para que tengamos este carro, para que tengamos este avión, para seguir saliendo a misionar. Pero entonces, ¿quién es el que está recibiendo esos beneficios? ¿Quién es el que se está usufructuando de ese dinero? ¿Y quién es el que está andando de un lado para otro en el avión y disfrutando de una vida muy cómoda? ¿Quién? ¿Quién? No es Dios. Es el personaje que está manipulando la palabra de Dios y ha convertido la palabra de Dios en un negocio. Pero cuando viene el feligrés, no todos, pero sí en muchos casos, no todos como pastores ni sacerdotes, y no todos como feligreses, pero llega el feligrés: pastor, padre, lo que pasa es que yo estoy mal económicamente, necesito para una medicina, es que no tengo para comer, para pagar arriendo. Qué pena, pero esto no es una beneficencia. Órele a Dios, órele a Dios, órele a Dios. ¿Y por qué usted no le oró a Dios? ¿Por qué usted no le oró a Dios cuando iba a construir su mega iglesia? Cuando iba a comprar full sonido, cuando iba a comprar el avión para viajar a diferentes lugares a llevar la palabra de Dios. Se dan cuenta que ahí sí ya aparece una manipulación. Pero volviendo nuevamente al contexto de que Dios se revela y que nosotros estamos evangelizando, yo no les estoy pidiendo a ustedes un centavo por evangelizarlos. Si alguno de ustedes, de su propio gusto y de su propia libertad, quiere compartir una ofrenda con este servidor para que siga evangelizando, pues es algo que Dios les está colocando en el corazón, pero no es que yo se los esté pidiendo. Ahora, que lo que yo le pido a Dios de corazón es que me conceda la gracia de poder lograr por otro medio esa bendición económica para yo antes poder ayudarles a ustedes o bendecirles a ustedes si fuera el caso. Pero bueno, volvamos sobre el tema acá. Dios se revela, nos da a conocer su palabra y esa palabra comienza a circular entre el ser humano. Primeramente de manera oral. Todo lo que se manifiesta de Dios es inicialmente de manera oral. Dios había podido inventarse la forma de coger y mandar un libro, el libro gordo que usted se quiera imaginar, y ¡pum! Tengan, ahí tienen la ley, ahí tienen los profetas, ahí tienen todo. Pero no fue así. Dios se fue revelando y anteriormente, obviamente por circunstancias de la cultura, de la época y del tiempo, pues no era tan popular el papel, no era tan popular el escrito, pero el ser humano después se va dando cuenta que es necesario poner por escrito la experiencia que está teniendo para poderla transmitir a otros. ¿Por qué? Ustedes han escuchado la historia, un chiste o cualquier cosa que se lo cuentan de una manera y por allá usted con el tiempo ve que alguien lo cuenta de una manera diferente. ¿Qué está sucediendo ahí? Se está compartiendo un chiste y un mensaje, pero se está desvirtuando la esencia del mensaje al ir cambiando algunas cosas. Entonces se ve la necesidad de comenzar a poner por escrito. No todo lo que se escribe es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre han existido personas malintencionadas que mezclan, perdónenme la expresión, la miércoles con la pomada, lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Entonces, por esas razones se tienen que comenzar a cerrar filas, a blindar y evaluar si lo que se está ahí escribiendo, eso sí es sana doctrina, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Entonces ahí comienzan a darse algunas cosas. ¿Por qué? Porque del Antiguo Testamento, seguramente que en la época en que se recopilan los libros del Antiguo Testamento existen otros escritos, pero no tienen una enseñanza pura. Lo mismo está sucediendo con el Nuevo Testamento, que hay algunos escritos que están surgiendo, que se están mezclando con gnosticismo. Entonces la iglesia tiene que hacer esto, cerrar también el canon del Nuevo Testamento. Pero algunas de las cosas que hemos dicho durante el estudio es que ni Jesús escribió, ni los discípulos se sentaron a escribir. Jesús envió a sus discípulos
a predicar. Pero claro, con el tiempo, cuando ellos están viendo lo que está pasando, algunos de ellos sienten la necesidad de escribir. No porque lo quieran de naturaleza, o a lo mejor sí, pero lo que pasa es que se estaba presentando un fenómeno. Se los explico de la siguiente manera. Omar estuvo de misión en el año 2022 en Tuluá y allá estuvo predicándole a una comunidad, compartiéndole el mensaje de Cristo a una comunidad. Resulta que Omar se viene y ya estamos en 2024. Alguien de allá me escribe: Omar, está pasando esto y esto y esto, y algunas personas están de alguna manera haciendo lo que les decía ahora, de que se va desvirtuando el mensaje. Entonces Omar tiene que escribir algo para rectificar lo que allá está pasando, o simplemente para exponer la doctrina de una manera sana, de una manera como tiene que ser. Ese fenómeno se da entre los discípulos. ¿Por qué? Porque a mí no se me da en este momento ir nuevamente a la comunidad de Tuluá para nuevamente evangelizar y corregir lo que está pasando allá. ¿Por qué? Porque estoy acá, porque las condiciones de viaje no se me facilitan. Entonces tengo que escribir y mandar una exhortación, una carta o lo que sea, para ponerle solución a ciertas cosas que se están presentando allí. Entonces, esta es la razón por la que escriben algunos discípulos o seguidores de los discípulos, no teniendo ellos la intención de que eso que van a manifestar a través del escrito va a ser tomado como revelación o como escritura sagrada. Omar no está escribiendo en este momento para la comunidad de Tuluá pensando que eso se va a unir posteriormente a lo que se considera como revelación o palabra de Dios. Otras cosas que estuvimos mirando ya cuando entramos a analizar la palabra de Dios es que no es Dios el que escribe. Dios se revela, manifiesta su palabra, pero a través del Espíritu Santo inspira a los agiógrafos, que son escritores sagrados, para que pongan por escrito varias de las cosas que Dios ha revelado. Pregunta Omar: ¿se puso por escrito todo? No. El mismo Juan, en una parte de su escrito del Evangelio de Juan, dice: no todo lo que Jesús hizo se puso por escrito. Y dice de una manera muy, muy clara: si se pusiera por escrito todo lo que Jesús hizo, entonces el mundo no podría contener los libros que se tendrían que escribir, teniendo en cuenta que en esa época no existían sistemas, no existía internet y no existía imprenta en estos libros que nosotros hoy en día poseemos, que podemos tener 300 o 1000 páginas en un libro pequeño. Ya ustedes saben por la Biblia que tienen cada uno, o que la tienen en un software en internet. Eso no existía, sino que existían eran unos pergaminos grandes, y pues eso definitivamente, pues, ¿dónde lo guardan? Tantas cosas para escribir. Entonces comprendimos a lo largo de nuestro estudio que no todo lo que Jesucristo se puso por escrito, y también comprendimos que no todo lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos se los pudo decir. Entonces también viene Juan a decirnos esto: tengo muchas cosas todavía por decirles, pero ustedes no pueden con eso. Entonces, cuando venga el Espíritu los guiará a la verdad completa. ¿Qué quiere decir entonces? Que al momento en que Jesús se va al cielo, quedaron cosas pendientes por revelarle a sus discípulos, porque no tenían la madurez para comprender lo que les estaba diciendo. Ahora, hablamos también de la definición del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo se definió el canon del Antiguo Testamento y cómo se definió el canon del Nuevo Testamento? Hablamos de dos cánones del Antiguo Testamento. Uno, que es el canon de la versión de los 70 o la Septuaginta, que contenía todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, y que es la versión que utilizaban Jesús y sus discípulos. Y posteriormente, hacia el año 70-80 después de Cristo, finalizando el siglo I, se hace un concilio en Alejandría, en Yamnia. Entonces, ¿qué pasa?
que los judíos de esa época decidieron crear un nuevo canon, cerrando el canon años antes de la venida de Jesús al mundo, para que de alguna manera se viera una diferencia entre el canon palestino y el canon de los 70. Es decir, se sacaron de esa versión de la Biblia los libros deuterocanónicos. Ahora lo que yo le planteo a los estudiantes es lo siguiente: si tú eres una persona cristiana que sigue a Jesús, que cree en Jesús, que ama a Jesús, tú vas a utilizar un libro, un canon del Antiguo Testamento que uno, Jesús no usó, dos, que lo crearon unos judíos en Yamnia con el fin de separarse del cristianismo. Es decir, esa versión que no tiene los libros deuterocanónicos es una versión protestante de los protestantes judíos que no querían tener nada que ver con Jesús. Si tú eres cristiano, te consideras cristiano, pues lo lógico es que tú digas: yo voy a usar la versión de la Biblia que estaba usando Jesús, que en esa época era la versión de los 70, la versión que contenía los libros deuterocanónicos, de la cual San Pablo está diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar. Entonces, qué bueno que nosotros comprendamos eso. Y ya en la última fase de nuestro estudio simplemente entramos en los libros, en la conformación del canon Antiguo Testamento con deuterocanónicos, la conformación del Nuevo Testamento, cómo fue que se dio, y los libros, qué libros tiene el Antiguo Testamento, qué libros tiene el Nuevo Testamento, y por último dimos algunas generalidades acerca de algunos de esos libros del Nuevo Testamento, a qué se referían o de qué hablaban. Hasta aquí el resumen. Para la próxima clase ya nos salimos de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, para entrar en un estudio de libros o autores, historiadores de la época del cristianismo, que no están hablando de Biblia, pero que van a dar testimonio de lo que pasó con esa primera comunidad cristiana, para que lo tengamos presente. Mis amados hermanos, espero que este contenido sea de formación para ustedes, que sea de bendición para ustedes, que les sirva. Pueden tomar este curso, compartirlo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en internet, e invitar a muchísimas personas que vengan a este canal, se suscriban a él y activen la campana de notificaciones para que puedan recibir alertas cada vez que creemos nuevo contenido. Y también, si este video te gusta, dale me gusta para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas, y así cada día esta familia que quiere vivir, conocer y amar a Jesús y a su iglesia sea una familia muchísimo más grande para honra y gloria de nuestro Dios, deseando vivir una vida en santidad conforme al corazón de Dios. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.